Vamos a ir de inmediato a la palabra del Señor. Esta la tenemos en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses viene después del libro de Efesios y antes de Colosenses. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Amén. Amén. Pongámonos de pie, hermano. Padre, muchas gracias, Señor, por este privilegio, por esta gran oportunidad que me das de predicar tu glorioso evangelio. Amén. Amén. Señor, no queremos que el hombre hable en esta hora. Amén, Señor. Queremos que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, Amén. quien se dirija a la membresía. Sabemos que solamente tú tienes palabras de vida eterna, Amén. palabras que restauran y que fortalecen, Amén. palabras que consuelan al corazón herido. Ayúdanos, Señor, en esta hora para poder asimilar este mensaje y, lo más importante, ponerlo en práctica en nuestra vida. Amén. Si hay alguien que necesita una respuesta con respecto a una decisión que tiene que tomar el día de mañana o en el transcurso de esta semana, si hay alguien tal vez que está atravesando por algún problema familiar, un problema financiero, por un problema tal vez existencial, existe un vacío en el corazón, yo te ruego en esta hora que a través de este mensaje tú nos hagas comprender cuán grande es tu amor, Amén. cuán grande es tu misericordia, Así es, Señor. y que todo lo que haces, todo lo que tú ejecutas es conforme a tu soberana Amén. y bendita voluntad. Amén. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, hermanos. Yo creo que el anhelo más grande, uno de los anhelos más grandes que tenemos nosotros los seres humanos, es poder ser felices en esta tierra. ¿Sí? Amén. Usted desea sentirse un hombre realizado, una mujer realizada, concretar sus planes que tiene, aquellos planes de familia, aquellos planes financieros, económicos, en fin, nosotros deseamos ser felices. Deseas que te vaya bien en la vida, que le vaya bien a tus seres queridos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos a través de esta palabra o acerca de esta palabra, debemos tomar en cuenta que según los patrones o los estándares que existen en este mundo, la gente ganadora, la gente que es exitosa, se asocia esta cualidad con el hecho de tener o acumular dinero. Para el mundo, para el común de las personas, alguien exitoso es alguien que tiene y acumula dinero. Es una persona reconocida, que cuenta con privilegios especiales y que usa su libertad para actuar de manera independiente sin pedirle permiso a nadie. Pero en términos espirituales, la persona exitosa, la persona ganadora, es aquella que realmente sabe reconocer cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus defectos. La persona realmente ganadora en esta tierra es aquella que es capaz de observar en Cristo a una persona perfecta, a un blanco perfecto. Tenemos que mirar al Señor.
El título de esta prédica es Ganancia a través de la pérdida. Tal vez el título puede parecer un poco contradictorio. ¿Cómo voy a ser un ganador o una ganadora si lo pierdo todo? ¿Cómo, hermano Harold, voy a ser un hombre ganador si tengo 1.000.000 de pesos y de pronto los pierdo? ¿Podré sentirme realmente ganador? O si tengo un trabajo y de la noche a la mañana me llaman de la jefatura para decirme que ya no cuento más con ese trabajo, diera la impresión de que es algo ilógico. Pero muchas veces hay trabajos que a las personas, a los creyentes, les hacen hacer cosas incorrectas ante los ojos de Dios. Y tampoco ese trabajo le da el tiempo suficiente para asistir a la iglesia. Entonces, si lo miramos desde un punto de vista humano, es una tremenda pérdida. Pero desde el punto de vista espiritual, podemos asimilar que Dios siempre desea lo mejor para su pueblo. Y que solamente a través de la pérdida de aquellas cosas que son insignificantes para Dios, podemos ganar cosas espirituales, podemos ganar cosas que son verdaderamente eternas. Amén. Ahora vamos a ver, o vamos a estudiar algunos puntos interesantes relacionados con este tema. Número 1, la abnegación es una inversión provechosa. Vaya a Mateo capítulo 19, versículo 29. Mateo capítulo 19, versículo 29. La palabra abnegación también está relacionada con la generosidad, el sacrificio, la renuncia. Las personas renuncian voluntariamente a los propios deseos o intereses en beneficio de otra persona o de una causa en particular. Mateo 19, 29 declara lo siguiente: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Jesús le aseguró a sus discípulos que si ellos dejaban cosas valiosas por Él, por amor a Él, por seguirlo a Él, recibirían cosas perdurables. En otras palabras, lo que el Maestro le estaba diciendo a los discípulos es que no tengan miedo de dejar cosas terrenales, de dejar cosas materiales, de desechar esas cosas por amor a Él. ¿Por qué razón? Porque recibirían un regalo mucho más hermoso, más glorioso, que es la salvación y la vida eterna. Pero cuesta asimilar esta palabra, porque en varias ocasiones el ser humano se ata a sí mismo. Así es. O se involucra con ciertas amistades, sobre todo los jóvenes, que no conducen absolutamente a nada bueno. ¿Qué significa este texto bíblico? O más bien dicho, ¿qué es lo que quiere decir? Y en especial este punto. Que si nosotros dejamos de lado cosas valiosas en lo material, por amor a Jesús, lo que recibiremos en el presente, lo que recibiremos en el futuro es mucho más valioso, mucho más grande que todo lo que podamos tener en esta vida. ¿Cuántos creyentes no han sido rechazados por sus familias cuando se hicieron cristianos? Así es. Pierden una familia, tal vez carnal o biológica, pero ganan una familia espiritual. Amén. Un hermano me decía hace algún tiempo atrás, miembro de la iglesia en esa época, la iglesia del Señor, el sector de los Copihue del Maitén, me decía: mi vida, hermano Harold, es un infierno.
no tengo paz en mi corazón. Mi familia me ha hecho la vida imposible. Desde el día en que supieron que era creyente, me hace la vida imposible y se burlan de mí. Y un día me invitó a su casa. Él vivía con sus padres. Y efectivamente, la cosa era así. Pero debemos renunciar, hermano. Hoy estamos en tiempos de inflación, en tiempos bastante deplorables en cuanto a la economía, y se vienen tiempos difíciles para nuestro país, sumamente difíciles. A lo mejor la gente no cree eso, pero siempre cuando hay gobiernos que son ateos o agnósticos, la palabra de Dios la cierran y la echan a la basura. Mas nosotros debemos continuar predicando el Evangelio. Amén. Renunciar a las cosas que son materiales, renunciar a las amistades, renunciar al dinero, a las riquezas materiales que el mundo ofrece. A veces cerramos nuestros ojos a la voz de Dios, a la palabra del Señor, y diera la impresión de que no quisiéramos oír lo que el Señor nos está diciendo. Pero hoy día el Señor nos llama para que lo busquemos a Él. Amén. Es mucho más valioso amar, seguir y servir a Cristo Amén. que todas las cosas materiales que existen en esta tierra. Obtenemos ganancia a través de la pérdida, a través de la humildad. Escuche bien, la humildad lleva a la exaltación. Marcos capítulo 9, versículo 35. Entonces el Señor se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos Así es. y el servidor de todos. El creyente, perdón. Entonces el Señor se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor De todo. de todos. El líder, la persona que va adelante, los creyentes, debemos caracterizarnos por tener amor por las demás personas. Amén. Es cierto que nuestros intereses, nuestras motivaciones delante de los ojos del Señor son importantes, pero también es importante, y el Señor así lo establece en su palabra, que nosotros podamos servir imitando el ejemplo de Jesucristo. Y por Dios que labora así el Maestro. Dice la Biblia que Él se pasaba toda la noche orando, la madrugada, hasta rayar el alba. Y cuando Él bajaba del monte hacia el llano, hacia la llanura, y se incorporaba hacia las aldeas o hacia los caminos de Ripio, hacia la metrópoli Jerusalén, dice la Biblia que Él estaba lleno de la presencia del Señor. Amén. Y Él predicaba el Evangelio del Reino, enseñaba a las multitudes y también oraba con insistencia y sanaba a los enfermos. A todos los judíos, como dice la palabra. Amén. Gloria a Dios. Sin mirar a quién. Sanaba a ricos, sanaba a pobres, a hombres y mujeres de distinta condición. Hay un dicho que dice que uno debe ayudar sin mirar a quién, no sé cómo es el dicho, pero efectivamente nosotros debemos ayudar a las personas sin mirar a quién, sin mirar el color religioso, el color político, si es del Colo, de la Chile, no mirar ninguna de esas cosas, sino que uno tiene que estar abierto para poder entregar lo que Cristo nos ha entregado. La humildad nos lleva a la exaltación. Dice la Biblia que el Señor mira de lejos al soberbio, pero exalta, enaltece al que es humilde. Amén.
Hoy en día hay personas que buscan posiciones de honor, privilegios especiales, aplausos, reconocimientos. Y todo eso lo observamos a diario a través de los canales de televisión, como muchos pelean, se desacreditan públicamente y dicen tal o cual cosa de otra persona. Pero la Biblia no dice nada de eso. Nuestro carácter, la conducta del creyente tiene que ser diametralmente opuesta. Amén. ¿Qué significa humildad? Hay gente que cree que la persona humilde tiene que andar con harapos o con una vestimenta totalmente andrajosa, como dicen los cuenteros, o con los zapatos rotos, sin suela, la camisa rota, con el pelo desgreñado, con mucha barba, sin afeitar, etc. Pero la persona humilde, aquí en la Biblia, se declara que es aquella que reconoce como Señor y Salvador personal a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros dependemos de Dios, Amén. no dependemos de una constitución, no dependemos de lo que opine la persona que está a nuestro lado o ese pariente que se cree muy inteligente, no. Nosotros dependemos del Señor. Amén. Y el Señor es quien nos dice lo que debemos y lo que no debemos hacer. Amén. Por eso la palabra del Señor, amados hermanos, nos invita a que nosotros podamos orar todos los días por la gente afligida. Amén. Si hay alguien que usted ve que está desesperado, que corre hacia un precipicio, que está caminando sobre la cuerda floja, ¿qué debemos hacer como creyentes? Indicarles el camino correcto por el cual deben andar. Aunque a esas personas les moleste, aunque nos cataloguen de fanáticos o que estamos interviniendo en sus vidas, pero si tú tienes la potestad, la facultad de ayudar, ayuda. Amén. Así de simple, tú eres sabio, tú eres sabia. Dios te ha dado sabiduría. Amén. Y es una sabiduría que proviene del cielo. Amén. Que no proviene de los libros que hay en este mundo, sino que proviene de Dios. Amén. Y finalmente, el tercer punto, pensamiento, que nos habla acerca de la ganancia a través de la pérdida. Es lo que le sucedió al apóstol Pablo. Lo leímos al inicio del mensaje. Pablo lo dio todo y ganó el gran premio. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Así es. Amén. ¿Ustedes se acuerdan de Pablo? Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso. Así es. Provenía de una distinguida familia de la ciudad de Tarso. Tarso era una metrópoli, podríamos decir, una ciudad grande. Había mucho comercio, había gente de mucho dinero que pertenecía a niveles sociales muy altos. Y Pablo era un hombre, Saulo de Tarso era un hombre que provenía de una familia aristocrática, era un hombre rico, culto, y dice la Biblia que había estudiado en la mejor universidad de la época con el mejor maestro de la época llamado Gamaliel. Pero también Pablo era un militar y era un perseguidor de cristianos. Él creía estar haciendo lo correcto al perseguir a los cristianos. Él mandaba o daba órdenes para que arrestaran a los discípulos del Señor, a los creyentes, y no solamente eso, sino que consentía con la muerte. Él decía, estos tienen que morir, y los soldados ejecutaban esa decisión. Pero dice la palabra del Señor que lo vil y lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Para el mundo Pablo era un hombre malo. Era un hombre que no tenía vuelta, una persona
totalmente desorientada, confundida, un hombre cruel. Para muchos que no quería saber absolutamente nada acerca de Dios y del cumplimiento de la ley de Moisés. Amén. Pero el más malo se convierte. Dice la Escritura que camino a Damasco, él tuvo un encuentro personal con el Cristo resucitado, con el Cristo de la gloria. Y en ese preciso momento, cuando él se dio cuenta de su condición espiritual, cuando él, después de haber ayunado durante 3 días y haber orado, en ese preciso instante él se percata, percibe interiormente de que estaba cometiendo un error, de que su vida hasta ese momento había sido una vida desagradable ante los ojos de Dios. Y dice la Escritura que ahí, en ese momento, él comienza a predicar el Evangelio. ¡Wow! ¡Qué transformación! Era un perseguidor de cristianos y ahora comienza a predicar el Evangelio. Fue un misionero, un teólogo, levantó muchas iglesias, anduvo durante varios años, más de 30 años, esparciendo la semilla del Evangelio en toda el Asia, en Éfeso, en Corinto, en Galacia. Se quedaba allí por varias semanas, meses o años, tratando de levantar esa iglesia, y cuando estaba levantada la iglesia, comenzaba a discipular a los recién convertidos, a entregarles la sana doctrina de Cristo. Es decir, era un hombre que no sabía nada acerca de los brazos cruzados. Era un hombre que caminaba en santidad, que tenía control sobre sus emociones porque Cristo a través del Espíritu Santo lo controlaba. Amén. Él se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Entonces ya cuando Pablo, podríamos decir, era admirado por muchas personas, cuando Pablo entraba a un lugar, las multitudes se agolpaban y querían escuchar la palabra de Dios. Él dijo, allí en la cumbre de sus sueños espirituales, en la cumbre de sus planes espirituales, él dijo lo siguiente: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura por ganar a Cristo. Amén. Todo lo consideraba basura. Así es. Sus grandes logros, sus pergaminos, el hecho de ser un hombre culto, rico, perteneciente a una familia adinerada, de haber estudiado con el mejor profesor de la época, todo lo consideraba basura. El hecho de que lo aplaudieran o lo reconocieran como un gran predicador, todo lo consideraba basura, porque para él lo valioso realmente era conocer la grandeza de Cristo. Amén. Y eso es lo que nos llama el Señor, y esta palabra nos dice que debemos tener una relación íntima con Cristo y debemos aprender a conocerlo tal cual como es, Amén. todos los días. Aleluya. Podemos aprender del Maestro, hermano, Amén. Amén. aprender de sus sufrimientos, aprender de su ministerio, del trato que tenía con las demás personas, cómo él oraba, cómo él predicaba. Ahora tú te preguntarás, ¿cómo vamos a conocer al Señor? Creyendo. ¿Cómo conocerás al Señor, hermano? ¿De qué manera podremos conocer realmente a Jesús? ¿Cómo podremos conocer sus cualidades y apercibirnos de esas cualidades? ¿Cómo podremos conocer sus instrucciones, la forma como Él veía a la gente? ¿Cómo podremos obtener ese gran poder, esa unción del cual habla la Biblia? Estudiando la palabra. Amén. Estudia la palabra así de simple. No tengo tiempo, hermano. Leo un poco y no logro entender nada. Humanamente nunca vamos a lograr entender este libro santo, porque este libro santo se lee bajo la revelación del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero si tú abres tu corazón y le dices al Señor, Señor, ayúdame. Quiero entender tu palabra y quiero aplicar
el mensaje, el contenido de las Escrituras en mi vida, Él te va a ayudar. Hay gente que ha aprendido a leer en la Biblia, que le pasan un cuaderno o le pasan un libro y no leen, pero le pasan la palabra de Dios, como le pasó a un pastor peruano, ultra famoso, un evangelista, y la mamá podía leer en la Biblia. Consideremos como pérdida nuestros planes humanos. Consideremos como pérdida lo valioso que existe en este mundo. Hay quienes pelean por el oro y la plata de este mundo. Hay quienes se pegan codazos tratando de obtener los primeros lugares o adquiriendo cuotas de poder. Yo soy el más poderoso, yo soy el más bonito, la más bonita, el más inteligente, la más inteligente. Y son sabios en su propia opinión. Son sabios en su propia opinión. Nosotros lo tenemos todo con el Señor. Con Cristo tenemos paz en el corazón. Con Cristo tenemos paciencia, tenemos fe, tenemos mansedumbre, tenemos benignidad, tenemos los atributos del Espíritu Santo. Con Cristo lo tenemos todo, pero sin Cristo no tenemos nada. Por eso, no sigamos la corriente de este mundo. Podemos obtener la ganancia a través de la pérdida. Quiero terminar este mensaje con un testimonio. Yo no sé si ustedes se acuerdan del último programa que realizó el animador Felipe Camiroaga antes de ir a la isla Juan Fernández y morir en el accidente aéreo. ¿Se acuerdan del avión cuando precipitó al mar? Amén. Él entrevistó a un orador motivacional, un predicador cristiano llamado Nick Vujicic. Y quiero hablar un poco acerca de la biografía de este hombre, de este muchacho en esa edad, en esa época de 27 años. Él le predicó, aprovechó el espacio, tuvo más de 45 minutos para predicarle la palabra a ese joven. Este muchacho nació en Australia y ya cuando venía en el feto tenía un problema, una enfermedad llamada tetramelia higenaria. Él nació sin extremidades, Así es. nació sin brazos y sin piernas. Cuando la madre vio al niño, corrió la mirada y dijo: llévense. Al padre, cuando le dieron la noticia de que su hijo había nacido sin extremidades, sin piernas y sin brazos, casi se desmaya y también lo mismo. No lo quiero ver. Les costó mucho asumir esa realidad de que su hijo físicamente no iba a ser normal. Pero ellos eran creyentes y posteriormente aceptaron la voluntad del Señor. Pero la vida de este joven no fue fácil. La vida de Nick Vujicic, cuando era niño, fue bastante triste. ¿Por qué razón? Porque él no podía caminar, no podía jugar como los otros niños, no podía subir las escaleras. Él muchas veces él contaba en su testimonio que se escondía entre los arbustos en los salones de las clases, porque los niños le hacían bullying, le colocaban apodos, el monstruo o el demonio. Y él creció con esa sensación, con esa inseguridad, y a los 8 años él contempló el suicidio como la única forma de escapar de esa triste realidad. Y después, a los 10 años, él trató de ahogarse en su propia bañera, pero no lo consiguió. Cuando adolescente, él comenzó a hacerse preguntas y comenzó a hacerle muchas preguntas al Señor. Como por ejemplo: Señor, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué me tienes con vida? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? ¿Y qué va a pasar conmigo cuando parta
de este mundo. Él necesitaba respuestas. Él se consideraba en ese momento una persona insignificante. ¿Quién me va a amar? ¿Cómo podré tener hijos si ni siquiera tengo piernas para jugar y para correr con ellos? Y comenzó un periodo de reflexión y oración. Esto sale en YouTube, hay varias biografías de este joven. Y un día dice que él ya no pudo seguir luchando. No pudo seguir cuestionando